Muy bien, jóvenes. Vamos a continuar entonces con nuestra clase. Como les decía en la parte anterior, vamos a tener métodos de depreciaciones que tenemos que visualizar con ustedes, ¿sí? Entonces, vamos a colocar aquí como subtítulo métodos de depreciación. Métodos de depreciaciones. Muy bien. En este caso, o bien actualmente, existen tres métodos de depreciación. Existe el método de línea recta, existe el método de unidades producidas y el método de suma de dígitos. Existen tres métodos de depreciación. Técnicamente el de unidades producidas tiene otros tres, quizá no sinónimos, pero sí tres formas que básicamente serían del mismo método. Pudiera ser, por ejemplo, horas trabajadas y kilómetros recorridos. Bien, entonces, vuelvo y repito. Tenemos el método de línea recta, el método de unidades producidas, horas trabajadas y kilómetros recorridos, y el método de suma de dígitos. ¿Estamos? Ahora bien, con respecto a la línea recta, en este caso es aquel método por donde podemos trabajar porcentajes, ¿sí? Este método básicamente es el que encontramos en el artículo 28 del decreto 10-2012, ¿sí? 10-2012. En ese artículo básicamente nosotros encontramos lo que sería en los métodos de depreciación. ¿Estamos? Muy bien. Vamos con el de unidades producidas. El de unidades producidas, pues básicamente van a ser reglas de tres, ¿sí? Técnicamente, estos tres será un proceso de depreciación en donde estemos aplicando regla de tres, ¿sí? Una regla de tres simple, directa. Esa que aprendemos en segundo básico o quizá algunos aprendieron antes, en primaria, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de unidades producidas, más que todo se da para aquellas máquinas que tienen, por ejemplo, cierta vida útil por las horas que estén conectadas, que estén encendidas o que estén trabajando, ¿sí? Entonces, en este caso, unidades producidas se da cuando, por ejemplo, una máquina tejedora, por ejemplo, tiene como vida útil 2 millones de unidades producidas, por ejemplo, en mangas o completo en un suéter. Puede producir 2 millones y hasta ahí llegó su vida útil. Entonces, el método de depreciación, el desgaste o la pérdida del valor se va a ir dando paulatinamente conforme vaya produciendo. Por cada unidad se va a ir depreciando o va a ir perdiendo su valor. ¿Estamos? Muy bien. Horas trabajadas. En el caso de las horas trabajadas, van a ser aquel método en donde precisamente, como les decía hace un momento, será por el tiempo que la máquina esté conectada o la máquina esté encendida. Entonces, el ejemplo más claro se da, por ejemplo, con las pantallas LED. Ahorita usted me está viendo y está observando mi clase, me está escuchando por medio de una pantalla LED, ¿sí? Es que es el celular, sí. Ese celular tiene una pequeña pantalla con luces LED, ¿sí? La pantalla del televisor tiene luces LED. La pantalla de la computadora tiene luces LED. Son foquitos que están en la parte de atrás y que gracias a esos, pues usted puede ver la pantalla. Puede ver que estoy moviendo ahorita de celda en celda, gracias a esos foquitos. Esos foquitos, esas luces LED, tienen horas trabajadas o bien horas de vida, ¿sí? Por eso es que en ocasiones quizá a algunos le haya pasado que el monitor ya no encendió, que la televisión ya no encendió, que el celular ya no encendió, la computadora ya no encendió, y en ocasiones cuando la llevamos con el técnico nos dicen, lo que pasa es que se quemaron las LED. ¿Y eso por qué? ¿Cuánto tiempo tiene? Tiene 5 años de tenerla. Bueno, ya llegó a su vida útil. Por ejemplo, yo hace poco a un monitor que tengo, que es una televisión, pero que utilizo como monitor de mi computadora de escritorio, le tuve que cambiar las LED. O sea, eran del año 2016 y ya se echó 6 años, ¿no? 2015 era. Y entonces, pues ya, le tuve que cambiar las LED, porque las LED, los foquitos estos, tienen horas de trabajo, ¿sí? Ahora, vamos con el de kilómetros recorridos. El de kilómetros recorridos, pues básicamente se da sobre precisamente los vehículos, ¿no? Por ejemplo, cierto vehículo tiene una vida útil de 100 o 200, 500 mil kilómetros, por ejemplo, ¿sí?
900,000 kilómetros, 1,000,000 de kilómetros. Entonces, conforme vaya avanzando el kilometraje, pues entonces así se va a ir desgastando también, ¿sí? Muy bien. Entonces, dijimos que trabaja por regla de 3, simple directa. Por si alguien no recuerda este tema de matemáticas de segundo básico, pues entonces, o de primero básico, entonces ahí les encargo que lo revisen, y si alguno lo aprendió en primaria, pues también que vaya a revisar esto, ¿verdad? Hay simple y directa, hay indirectas, hay compuestas, entonces, bueno, vayan viendo ahí, regla de 3, simple y directa. Vamos con la suma de dígitos. En el caso de la suma de dígitos, sería por medio de fracciones, ¿sí? Donde se usa un numerador y un denominador. Básicamente así se trabaja el método de suma de dígitos. Y bueno, en la actualidad la suma de dígitos, jóvenes, es un método que no se utiliza, porque esta suma de dígitos lo que hace es ir depreciando más con cada año. Por ejemplo, en el primer año se deprecia poco. En el segundo año se va depreciando más, el tercer año más, el cuarto año más, y el quinto año se deprecia en su totalidad. Pero esto no es recomendable aplicarlo, por ejemplo, en la contabilidad, porque los bienes activos o los activos fijos, o bien la propiedad de planta de equipo, regularmente se utiliza diario y constante. No es que yo esté comprando mi computadora y diga, bueno, este primer año de la computadora la voy a encender solo por las noches. El segundo año lo voy a encender por las tardes y por las noches. El tercer año o cuarto año la voy a encender por la mañana, la tarde y la noche. Y el último año la voy a encender por la madrugada, la mañana, la tarde y la noche. Eso no se da así. En la conta no se puede dar así, sino que en la conta uno agarra el activo y lo empieza a utilizar. Entonces, por eso es que la suma de dígitos como un tercer método de depreciación no se utiliza en la contabilidad, o no es recomendable utilizarlo. Por lo tanto, esto se los mencioné solo por cuestiones de que conocieran los métodos. Por lo tanto, acá en los métodos de depreciación vamos a utilizar básicamente dos: el método de línea recta y el método de unidades producidas. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, sigamos entonces. Vamos a hablar de las amortizaciones. Ya hablamos de las depreciaciones y ahora vamos a hablar de las amortizaciones, y con esto voy a terminar la clase del día de hoy. Solo denme un segundo. Ahí está. Entonces ahora vamos a hablar de amortizaciones. A diferencia de, por ejemplo, las depreciaciones, que son la pérdida del valor en activos fijos, las amortizaciones serían la liquidación de un saldo, ¿sí? De un monto o una cantidad, ¿sí? Bien. Entonces, por ejemplo, esta amortización se da en los activos intangibles. ¿Cuáles son los activos intangibles? Son aquellos que no se pueden tocar. ¿Sí? Ahí está. Son aquellos que no se pueden tocar. Por ejemplo, ¿cuáles serían algunos de estos ejemplos? Gastos de organización, por ejemplo. Marcas y patentes. Derecho de llave. Crédito mercantil. Gastos de constitución. Gastos de instalación, entre otros que ustedes pueden observar en el artículo 33, ya que en este caso, chicos, quiero comentarles que para las amortizaciones solamente se utiliza el método de línea recta. Entonces, el método que se va a utilizar acá es el método de línea recta. Sin embargo, ese ya sabemos que es el que utiliza porcentajes, ¿verdad? Sin embargo, debemos de considerar que en el artículo 33 del decreto 10-2012 se encuentran los datos y los bienes o activos intangibles que se pueden amortizar. Nada más que en ese artículo no nos dan porcentajes, así como en el artículo 28, sino que acá nos dan años y nos dicen, por ejemplo, bueno, los gastos de organización se pueden amortizar en 5 años.
entonces decimos que 5 años es equivalente a el 20%. ¿Por qué? Porque yo tomo tomo un año y lo divido dentro, o bien los 5 años serían, por ejemplo, el 100%, y entonces una fracción de ese 100%, que es 5, pues me daría 20%, ¿verdad? Entonces, es como que si yo dijera 100% dividido 5 años, igual a 20, ¿sí? Estamos. Y así les va diciendo que en su mayoría todos son o todo se amortiza a 5 años, ¿sí? Crédito mercantil, gastos de constitución, gastos de instalación, gastos de amortización, marcas y patentes, pero, ojo acá, el derecho de llave en el segundo párrafo del artículo 33 del decreto 10-2012 nos dice que el derecho de llave es el único activo intangible que se puede amortizar en un periodo de 10 años, lo que equivale a el 10%. ¿Sí? Y ahí estaría. Es el único. Por eso se deben de recordar de derecho de llave, 10%. ¿Sí? De ahí todos se amortizan en 5 años. Vuelvo y repito, el artículo 33 solamente nos menciona años. Nosotros vamos a convertir esos años en porcentaje. Muy bien. Voy a suspender aquí la clase del día de hoy. Considero que pudimos observar toda la parte teórica, sin embargo, hay una parte aquí dentro de las depreciaciones que quiero platicar en la próxima clase del día lunes con ustedes, que es el de valor de desecho. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, denme un segundo. Muchas gracias a todos por su atención. Voy a pasar a asistencia y con esto termino mi clase.